Bueno, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a cuando estén mirando este video. Lo que vamos a ver ahora son las características productivas, algunas estadísticas de nuestra provincia, y luego veremos las zonas agroecológicas, agroeconómicas de Entre Ríos. Lo vamos a resumir en 3 videos. Supongo que el primero va a ser el más aburrido, porque tiene toda la parte estadística, pero que tenemos que verla, porque tenemos que conocer nuestra provincia, tenemos que conocer cuáles son las características del lugar donde la mayoría de ustedes van a trabajar cuando se reciban. Este tema es el primero, el introductorio dentro del cronograma de clases y dentro del programa de nuestra materia, donde plantea producción agropecuaria, características de la producción agropecuaria en nuestra región, los recursos naturales y tecnológicos, evaluación, relación con la producción e interrelaciones entre los recursos. Y por último, la regionalización de la provincia de Entre Ríos, que es lo que vamos a ver en el segundo y tercer video. Ese tercer video va a ser más bien de repaso. Siempre comentamos que cuando arrancamos con esto le pedimos disculpas a los chicos que no son de nuestra provincia, los chicos que estudian en nuestra facultad y no son de nuestra provincia. Pero bueno, hay que entender que las facultades de agronomía tienen la regionalización, o sea, tienden a ver los cultivos y la problemática de la zona en la que se encuentra esa facultad. Y entendemos que la zona de trabajo para nuestra facultad es la provincia de Entre Ríos, por eso es que tenemos que ver todas estas cosas. Bien, arrancando. Nuestra provincia tiene alrededor de 7.600.000 hectáreas, pero si restamos toda la superficie de islas, de ríos y arroyos, nos quedamos con unas 5.500.000 hectáreas de tierra firme, por llamarlo de alguna forma. Y sobre esas 5.500.000 hectáreas donde vamos a charlar más que nada todo lo que tiene que ver con las actividades productivas. En cuanto a lo climático, ya lo vieron en la introducción con Pedro. Tenemos al norte de la provincia ya un clima casi subtropical, pero la mayoría de nuestra provincia tiene un clima templado, pampeano, sin estación seca. Y un periodo libre de heladas, o un periodo con probabilidades de heladas, mejor dicho, que va desde mayo hasta septiembre. Esto lo vieron con Pedro, así que me parece importante también ver cómo se distribuyen las lluvias, pero fundamentalmente a este gráfico que es de mucha importancia. Este gráfico lo vamos a ver en muchas clases durante el cursado. Aquí vemos la distribución de las lluvias en 3 ciudades de nuestra provincia. El celeste es Paraná, donde llueven 1027 de promedio, 1027 milímetros por año. En Concepción de Uruguay, 1140 milímetros por año. Y en Concordia, 1336 milímetros por año. En general, veamos en principio cuál es la distribución. En los 3 casos, el mes más llovedor es marzo o abril, en realidad, en el caso de Concepción de Uruguay, pero se nota que la recarga hídrica del perfil se ocurre en otoño, y los meses menos llovedores son los del invierno, repuntando nuevamente en primavera y particularmente en el mes de octubre-noviembre. Lo otro para ver es la cantidad de lluvia, cómo se distribuyen, la diferencia en las 3 localidades. Si comparamos Paraná con Concordia, por ejemplo, solamente concuerdan en el mes de marzo, y en el resto, todos los meses en Concordia llueven unos 20 o 30 milímetros más que en Paraná. En cambio, cuando comparamos Paraná con Concepción de Uruguay, vemos que es muy parecida la primavera, es muy parecido también el verano y otoño, aunque en Paraná llueve más en marzo y en Concepción de Uruguay llueve un poquito más en abril. Lo que marca una diferencia importante es que esos 100 milímetros que llueven de más en Concepción de Uruguay con respecto a Paraná se dan en los meses del invierno. Entonces todos los meses de invierno llueven entre 25 o 30 milímetros más en Concepción de Uruguay que en Paraná, y eso tiene importancia, muchísima importancia en el manejo. Por ejemplo, ahora se nos avecina la cosecha de soja, y la cosecha de soja se nos da en una época bastante húmeda, mucha lluvia, el mes de abril, principio de mayo, y ese problema es mayor
al este de la provincia que al oeste de la provincia. Lo mismo la implantación de los cultivos de invierno en junio, julio, donde hay exceso de agua normalmente y ese exceso de agua es mucho mayor al este que al oeste. Los problemas de enfermedad en trigo también son mayores, pero bueno, por otro lado la parte buena es que llueve más y por lo tanto podría llegar a tener un potencial productivo mejor, fruto de tener mayor disponibilidad de agua para los cultivos de invierno. En cuanto a las superficies productivas sin delta, vamos a ir viendo cómo viene aumentando la superficie de agricultura, que en censos anteriores, creo que el censo 88 era solamente el 18% de la superficie de la provincia de Entre Ríos, pasó 19% el censo 2002 y en el censo actual ya estamos hablando del 27% de la superficie de la provincia ocupada por agricultura. Eso ha ido en crecimiento respecto al monte, que quedó en un 22%, y a los pastizales naturales, que en censos anteriores eran del 40-45% de la provincia tenía pastizales naturales. Son dos cosas que me llaman mucho la atención de este gráfico. En primer lugar, la poca superficie de praderas que tenemos, unas 280.000 hectáreas de pradera, y eso realmente es una actividad que potencia la producción de la ganadería y llama muchísimo la atención que haya tan poca pradera. Y lo otro, el alto porcentaje que sigue habiendo de pastizales naturales. Estamos hablando de, ¿cuánto? 1,5 millones, por lo menos 1.700.000 hectáreas de pastizales naturales. Esto nos da la pauta que tenemos mucho para hacer. No necesariamente esa zona de pastizales tiene que pasar a cultivos, pero sí podría pasar a pasturas o a un mejor manejo del pastizal natural para potenciar la producción ganadera. Respecto a la distribución de la tierra y la cantidad de productores en este último censo, voy a dar muchos datos del último censo 2018, pero que en general son datos preliminares. En primer lugar, la cantidad de productores, que están alrededor de 14.500, 14.600 productores, y fíjense cómo viene cayendo. En el año 2008 había 17.700 productores, en el censo 2002 21.500 y en el censo 1988 27.000. O sea, viene en franca caída la cantidad de productores, lógicamente pequeños, de subsistencia, que han ido desapareciendo en nuestra provincia. Y el régimen de tenencia es que el 62% trabaja sus propios campos. En el censo anterior era el 76%, o sea que hay un cambio en el uso de la tierra, o que muchos propietarios dejan de producir para pasarle esos campos a agricultores fundamentalmente, o arrendarlos, o en la parcería. Fundamentalmente arrendamiento es lo que se da en nuestra provincia. Esto es importante en la agricultura, ahora lo vamos a ver. Respecto a la distribución de la tierra, fíjense que solamente, el 53% de los productores tienen menos de 100 hectáreas y estos ocupan solo el 6% de la superficie de nuestra provincia. Pero bueno, ojo, entre estos están las más de 1.100 granjas que hay avícolas, o los más de 1.800 productores citrícolas están dentro de esto. O sea, no todo es agricultura de subsistencia, pero realmente, evidentemente, hay una mala distribución de la tierra, ya que, como veremos, el 8% por ejemplo de los productores tienen más de 1.000 hectáreas y estos ocupan el 60% de la provincia, 61% de la provincia. La mano de obra sigue siendo importante en cuanto a la mano de obra familiar. Este dato todavía es viejo, pero creo que sigue siendo así. Y como les decía hoy, fíjense qué importante que es en agricultura, que el 62% de la agricultura está en manos de terceros. O sea que la mayoría de los campos agrícolas, bueno, en realidad el 62% de los campos agrícolas están en arrendamiento, no están trabajados por su propio dueño. Hay muy poco en la parcería. La parcería, recuerden, es cuando se alquila el campo a porcentaje. En cambio, en nuestra provincia la mayoría de los campos se alquilan a valor fijo. Un promedio debe estar en alrededor de los 8 quintales de soja el valor del arrendamiento. Si bien hay campos
que se pagan 11 quintales, también hay campos que se pagan 5 quintales. Ya veremos en qué zona cada uno de ellos. Esto es muy importante, porque esto nos impide, por ejemplo, tener políticas de largo plazo o que el productor adopte medidas de largo plazo, como por ejemplo conservación de suelo. Si el dueño de la tierra solamente está preocupado por arrendar su campo, no al mejor agricultor, al que mejor le conserva su campo, sino que al que más paga el arrendamiento, seguramente el agricultor que venga a trabajar y que pague un alto arrendamiento va a ir hacia el cultivo más seguro, que es la soja, o que era la soja hasta hace poco tiempo. Así que es difícil que un agricultor, por ejemplo, realice fertilización con criterios de mantener el nivel de fósforo o aumentarlo, si no sabe si el año que viene va a seguir arrendando ese campo, porque en la mayoría de los casos los arrendamientos son contratos anuales, y eso es un problema muy grave. Aquí vemos algo que tiene que ver más con la economía, seguramente lo van a ver bien en economía ustedes. Vamos a ver primero el gráfico de arriba, que es el actual. Mientras la agricultura ocupa el 26% de la provincia, dijimos 1.600.000 hectáreas, eso significa el 43,3% de la composición del Producto Bruto Total Agropecuario. En cambio, la ganadería, que ocupa 4 millones de hectáreas más o menos, un poquito menos, 3.800.000, fíjense que en el Producto Bruto Total de la producción significa muy poco. Recordemos que a la vez la ganadería en nuestra provincia casi no hay frigorífico, hay muy poco frigorífico, por lo tanto hay muy poco valor agregado aquí. Pero a la vez miremos la avicultura, la importancia tremenda que tiene dentro de la actividad productiva de nuestra provincia, que esto es todo agregado de valor, el 28%. El gráfico de abajo es muy antiguo, por lo tanto yo no le daría mucha importancia, pero sí lo que quería mostrar es que el arroz, que ocupa unas 70.000 hectáreas en nuestra provincia, la gran importancia que tiene en cuanto al valor total de la producción agropecuaria, y esto es todo agregado valor. Entonces fíjense la importancia que tiene en el Producto Bruto de nuestra provincia todas las actividades agropecuarias que permiten agregado de valor dentro de nuestra propia provincia. Charlemos un poquito del sector ganadero. La ganadería bovina normalmente tiene alrededor de 4.700.000 cabezas, y de ellas solamente se faenan unas 577.000 en nuestra provincia. Y el sector lechero, esto que les estoy mostrando son datos históricos, se concentra fundamentalmente en los tambos más grandes en la zona de Gualeguaychú y tambos más chicos en zona de Nogoyá, Diamante, también Algontala, Colón. Y el dato histórico es que nuestra provincia tiene el 5% de los animales que producen el 3% de la producción total del país. Es un dato histórico, lo repito. Lo que muestra que tecnológicamente no estaban avanzados nuestros tambos. En el año 2002 había 1.842 tambos, acuérdense de ese valor. Y de ellos, 761 eran queserías. De esos 1.842 tambos, la superficie promedio de 142 hectáreas. Dentro de 2 diapositivas vamos a ver cómo estamos ahora. Respecto a la producción ganadera, como verán, la cantidad de cabezas más o menos se mantiene alrededor de 4 millones y medio, entre 4 millones y medio y 4.700.000 cabezas. Lo que sí me interesaba mostrar este gráfico de abajo a la derecha, que si bien con datos del censo actual están hechos sobre casi 2.300.000 cabezas, o sea que ahí hay algún dato para corregir. Lo que me gustaba mostrar de esto es que sí hay una evolución en cuanto a que la mayoría de los criadores, no la mayoría, pero gran cantidad de criadores han pasado a ciclo completo, o sea que en censos anteriores la mayor actividad o la mayor cantidad de cabezas estaba solamente para la cría, y hoy hay muchos criadores que han pasado a ciclo completo, o sea que están engordando su propia producción de vaquillas y de novillos.
poca superficie de invernada, 9,3%, y de recría, o sea que estamos hablando del 11% de la superficie solamente que se destina a producir carne de recría e invernada. Y este mapa, que si bien es viejo, es muy viejo, muestra cuál es la producción en general de carne en nuestra provincia. Entonces vemos las provincias del norte, donde fundamentalmente se hace cría, con producciones de carne alrededor de 60 kilos por hectárea al año. La producción del sur, donde el destino era más bien de ciclo completo y de invernada, con producciones de 90 a 110 kilos de carne por hectárea. Y en el sector central, entre Villaguay, San Salvador, sectores de ciclo completo, recría, con producciones intermedias. Estos realmente son valores muy bajos de producción. Imagínense, o saquen este cálculo: si yo tengo una cabeza por hectárea que produce medio kilo por día, significa que ese campo produce 182 kilos y medio por hectárea al año. O sea, solo una cabeza que produce medio kilo por hectárea al año, medio kilo por día, produce 182 kilos de carne. Eso, como podrán ver, tecnológicamente en ganadería estamos atrasados, tenemos mucho por hacer. Las zonas de producción de tambo, y me gustaba mostrarles este gráfico, que si bien tiene datos viejos, no está desactualizado porque la tendencia sigue exactamente igual. La línea verde muestra cómo vienen cayendo la cantidad de tambos, y la línea de punto muestra cómo aumenta la producción por cada tambo por día. O sea que los que van quedando son los tambos más grandes y los más eficientes. Eso es lo que nos está mostrando. Y no sé si recuerdan que habíamos dicho que en Entre Ríos había como 1800 tambos. En el censo 2015 hablaban de 871 tambos, y en el censo 2018 quedaron solamente 609 tambos. O sea, un tercio. En 20 años desaparecieron 1200 tambos. Eso es gravísimo, porque la actividad tambera es una actividad muy intensiva que genera mucha mano de obra y agregado de valor. Y eso es muy lamentable, porque en parte de eso se puede explicar por qué han desaparecido tantos productores de nuestra provincia. En cuanto a la actividad avícola y porcina, es interesante ver, en nuestra provincia hay 1162 granjas avícolas, de las cuales el 88% son granjas de producción de carne, de pollo, y el 12% son granjas de ponedoras. Las granjas de pollo están en la zona, fundamentalmente en la zona este de la provincia, departamento de Uruguay, Colón, Gualeguay, también del departamento de Gualeguaychú, y algo en la zona de Paraná, Nogoyá, que en esta última zona, departamento de Paraná, y fundamentalmente en la zona de Crespo, están las granjas avícolas de ponedoras, que producen el 31% de los huevos que se producen en el país. Y la producción de pollos en nuestra provincia es del 68% de la producción total de nuestro país. Realmente son datos muy impactantes que muestran la importancia que tiene la avicultura en nuestra provincia. Respecto a la producción de cerdos, no hay grandes productores, pero viene en franco aumento la producción de cerdos dentro de nuestra provincia, y es un dato muy alentador, porque también esto es agregado de valor a la producción primaria de nuestra provincia. Aparte, también como dato interesante, hay muchos frigoríficos de cerdo. Bien, si vemos la producción de frutales en Entre Ríos, lógicamente el 90% de los frutales son cítricos. Ha caído la cantidad de la superficie con frutales, hoy es de 36.000 hectáreas. Me acuerdo hace más de 20 años atrás hablábamos de alrededor de 50-55.000 hectáreas de cítricos en Entre Ríos. Se ha intensificado la producción de cítrico y se ha ido más hacia federación. Entonces, si nosotros antes pensábamos que el principal departamento de producción de cítricos era Concordia, hoy muchas quintas cítricas de Concordia han pasado a forestación,
y la concentración de cítricos está mucho más en el departamento Federación, en la ciudad de Chajarí. Como dato interesante, fíjense que hay 805 hectáreas de arándanos y lo que más ha crecido en cuanto a frutales es pecan, con alrededor de 1100 hectáreas. Y lo que se está hablando últimamente que es vid, solamente hay 34 hectáreas de producción de vid en Entre Ríos, cuando en Mendoza hay 133.000. Bien, respecto a la forestación, les comentaba que la forestación viene aumentando la superficie en detrimento de la citricultura. El valor histórico en Entre Ríos era que había 100.000, 110.000 hectáreas de forestación y hoy estamos hablando de 150.000 hectáreas forestadas, 131.000 en la zona noreste de la provincia, los departamentos Concordia, Federación y Colón fundamentalmente, y unas 18.000, 20.000 hectáreas en la zona del delta entrerriano. Bueno, también la apicultura tiene un valor interesante dentro de las provincias porque hay gran cantidad de apicultores. Hablamos de 4.000 personas que se dedican a la apicultura o que lo tienen como actividad complementaria y que están distribuidos realmente en toda la provincia. Vamos a ver la parte agrícola. Entonces, la superficie de cultivos, vamos a comparar cómo está la distribución de la superficie de cultivos actual con la que tuvimos durante más o menos 10 años, desde el año 2000 hasta el 2000, un poco más, de 2000 al 2015. El gráfico es el que estamos viendo ahora, donde veíamos de alrededor de 1.600.000 hectáreas agrícolas, que es lo que se viene manteniendo la superficie. De ello, 300, 400.000 hectáreas eran de soja. Entonces, si uno piensa que todo lo que tiene trigo está con soja de segunda y todo lo que tiene maíz normalmente y sorgo está en rotación con trigo, y que la rotación típica de nuestra provincia es trigo soja un año, maíz al segundo y soja de primera al tercero, podríamos pensar entonces que la superficie con monocultivo era del más o menos 40% de la superficie agrícola. O sea, habría más o menos unas 600.000 hectáreas en ese momento con monocultivo de soja, o donde se repetía soja sobre soja, quizás más, unas 700.000 hectáreas. La situación actual cambió bastante porque los cultivos de trigo y maíz han aumentado la producción o los rendimientos, porque los precios son mejores estos últimos años para estos dos cereales. Nos muestran que trigo se está sembrando alrededor de 400.000 hectáreas, maíz 360.000, este año fue de más de 400.000 hectáreas de maíz. Y de nuevo, que si pensamos que de esas 400.000 hectáreas de trigo tienen soja de segunda y esas 400.000 hectáreas de maíz están también en rotación, por lo tanto del 1.100.000 hectáreas de soja hay 400.000 hectáreas de soja de segunda y unas 400.000 hectáreas que están en rotación. Lo que encontramos que hoy el monocultivo de soja o la repetición de soja sobre soja se está dando en 268.900 hectáreas, cosa que es un dato bastante más alentador con respecto a lo que pasaba en los años anteriores. Recordemos que soja es el cultivo que más problemas de erosión tiene y de menos reposición de nutrientes tiene y materia orgánica. Por lo tanto, de los cultivos de verano que generan mayor degradación dentro del suelo. Bueno, esta es como la distribución de la agricultura en nuestra provincia. Y no vamos a analizar todo este cuadro, solamente tenemos aquí abajo la última fila, el promedio de rendimientos de los últimos 6 años, que son datos ya interesantes. En trigo estamos hablando de casi 31 quintales por hectárea, es un buen dato que muestra una tendencia a aumentar los rendimientos en trigo. El lino de 1.200 kilos viene manteniéndose, pero realmente se siembra muy poquitas hectáreas de lino. El maíz es otro dato interesante. El histórico de nuestra provincia fue entre 50 y 60 quintales en los últimos 6 años
que incluyen un año muy seco, que fue el año 2018. Estamos hablando de un rendimiento promedio de 6.400 kilos. Girasol también, estamos cerca de los 20 quintales, no es malo. Podría ser mucho mejor, por supuesto, pero no es malo. Soja, 2.328 kilos, incluyendo el año 2018, que el rendimiento fue de 7-8 quintales. La sequía fue muy fuerte. Por lo tanto, es un rendimiento que es de los más flojos. La soja avanzó sobre gran parte de nuestra provincia y los rendimientos no son tan buenos, pero sigue siendo un cultivo bastante seguro. El sorgo con 47-48 quintales, y el arroz es el que viene manteniéndose en los últimos años con rendimientos promedio de alrededor de 75 quintales por hectárea. Como decía, en los años 95, 96 fue cuando se arrancó con la soja resistente al glifosato. A partir de ahí hubo un aumento muy importante en la superficie agrícola en la provincia, hasta que se estabilizó en 1.600.000 hectáreas, que es la producción actual. Esto es la producción, la superficie. Las columnas verdes son la superficie sembrada, las columnas rojas es la producción y la línea es el rendimiento. Entonces, en este caso termina el rendimiento de la campaña 2008-2009, que también fue sequía, pero hoy muestra una tendencia a ir aumentando la producción gracias al aumento de los rendimientos más que al aumento de la superficie. Lo mismo pasa con el maíz. El maíz mantiene la superficie, fíjense las columnas verdes, pero aumentó la producción fruto del aumento de los rendimientos, y eso es avance tecnológico. No pasa lo mismo con bueno, el trigo sí pasa algo parecido, pero no con la soja. La soja aumenta la producción porque ha aumentado la superficie sembrada. En cuanto a la producción por hectárea, sigue siendo floja en nuestra provincia. Por último, el arroz, que hasta hace algunas décadas atrás estaba estabilizado en alrededor de 55 quintales por hectárea, y ahora está estabilizado en 70-75 quintales por hectárea al año, con una mejora tecnológica muy importante que se dio en los años 90, principios de los años 2000. Bueno, ya casi cerrando esta primera parte, esto ya ustedes lo conocen, la distribución de los suelos en nuestra provincia. Tenemos un 30% de suelos vertisoles, son más del 30%, pero en una escala 1 en 500.000 es esto como se puede separar. 2.350.000 hectáreas con suelo con alto contenido de arcilla en todo el perfil, con mucho movimiento, con dificultades serias para el laboreo. Por otro lado, 1.900.000 hectáreas de suelos molisoles, pero ojo, aquí estamos incluyendo también los molisoles como argiboles vérticos, no solo los argiboles áquicos de Diamante y Victoria, sino que también argiboles vérticos, argiacuoles, algunos apludoles con arena, con en general las características de alta susceptibilidad de erosión. Son suelos productivos con buen contenido de materia orgánica y una textura ideal para poder realizar el laboreo e implantación de cultivos, pero alta susceptibilidad de erosión debido al alto contenido de limo en superficie, que los hace altamente susceptibles al planchado y por lo tanto genera mucho escurrimiento y erosión. Los suelos planosoles, que ocupan unas 850.000 hectáreas. Y bueno, lo que quiero mostrar por último es cómo avanzó la soja en toda la provincia. Si vemos que en este caso el mapa es de la clase de aptitud de los suelos de nuestra provincia. Las zonas más color verde son las mejores, amarillo los intermedios en cuanto a aptitud, y los colores rosado o anaranjado condicionalmente apto. Es la única zona sobre la que no avanzó la soja. Esto es el mapa de producción de soja. Fíjense que sobre los únicos suelos que no avanzó la soja fue sobre los planosoles y sobre los arenosos del este de Entre Ríos, y lógicamente sobre el delta. Sobre el resto avanzó la soja, y por lo tanto al ir aumentando la superficie sobre lotes no tan aptos, es que se ha mantenido la producción por hectárea.
Cierro este video entonces con la primera parte. Quizá fui un poco rápido, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad de parar, retroceder y volver a ver. La seguimos con la segunda parte, con las zonas agroecológicas.